mejor. Una maravillosa presentación, Ana, pero a mí me gustaría, como has dicho tú ahora en un principio, presentarme más allá de los títulos, más allá de los nombres, más allá de los puestos y en el aspecto profesional, porque hemos elegido muy intencionalmente la palabra personas para incluirlas en el título de la conferencia, ¿no? Porque yo creo que va a ser más relevante que nunca entender a las personas en su totalidad y de forma integral para poder no solo activarnos a título personal mejor de cara a la crisis, sino también ser capaces de activar a los demás. Porque nosotros en la vida vamos cargando muchas mochilas, vamos cargando la mochila de nuestra casa, la que tenemos de casa, la de nuestra infancia, la de nuestras derrotas, la de nuestros éxitos, las de la oficina, y la verdad es que las llevamos siempre todas encima. Es decir, existe una creencia casi de que cuando ponemos un pie en la oficina hemos dejado atrás la mochila de casa, la de nuestra infancia y demás, y la verdad es que todo el tiempo las estamos cargando. Y lo mismo pasa de vuelta cuando volvemos a casa y nos traemos también la mochila de la oficina y de todas las tensiones y de todo lo que ha sucedido allí. Entonces, no existe esa pretensión de que podemos aislarnos o podemos dejar en el camino mucho de lo que nos acompaña y de lo que nos hace personas. Y esto siempre es relevante, pero yo creo que de cara a lo que se nos viene, a lo que estamos viviendo ahora mismo, va a ser particularmente crucial, porque esta crisis en la que estamos inmersos nos ha tocado de forma transversal y de forma vertical y en todos los sentidos y a todas las personas a nivel mundial. Es decir, el alcance que ha tenido nos afecta en todos nuestros planos y en todas las dimensiones que tenemos como seres humanos. O sea que intencionalmente hemos elegido la palabra porque toda la ponencia irá un poco de cómo activarnos a nivel integral como personas y cómo integralmente también podemos ser capaces de activar a los equipos. Antes de adentrarnos un poquito en lo que ya será el contenido, me gustaría simplemente destacar tres premisas o tres principios que hemos utilizado para preparar esta conferencia y muchas de las que vendrán después del día de hoy. Y la primera es que hemos muy intencionalmente elegido utilizar la palabra oportunidad. Y ahí le falta una D, no sé por qué se me fue. Pero la oportunidad porque queremos aproximarnos a esta crisis, a esta situación, buscando activamente dónde se encuentran estas oportunidades. Esto no quiere decir que vamos a menospreciar o vamos a minimizar los retos que se nos vienen, sino que hemos decidido adoptar una actitud de oportunidad para encontrar precisamente dónde podemos crecer, cómo debemos enfrentarla y cómo podemos, a partir de ese entendimiento, crecer. Segundo principio es que queremos hacerlo lo más práctico posible. Perdón. ¿No se está viendo la presentación? Sí, Almudena, sí. ¿Sí? Ah, vale, es que me estaban diciendo aquí que no, perdón. La segunda es hacerlo lo más práctico posible, es decir, vamos a tratarlo de dinamizar lo más posible, vamos a tener herramientas, vamos a poner en práctica, vamos a pedir vuestra participación porque queremos que os llevéis cosas tangibles a vuestro terreno y que no se quede toda esta conversación en un plano exclusivamente teórico. Todos estamos un poquito ya muy acostumbrados a escuchar mucha información, a absorber mucha información y luego no tenemos demasiada claridad de qué hacer con todo ello. O sea que estamos poniendo mucho el foco en que sean cuestiones prácticas y que os podáis llevar a vuestro terreno. Y por ende, porque también vamos a compartir información que a lo mejor no es del todo nueva. Mucho de lo que vamos a hablar, sobre todo en la primera parte, van a ser conceptos y van a ser definiciones que probablemente hemos ya escuchado anteriormente, pero que, dadas las circunstancias actuales, van a tomar una particular relevancia. Eso tiene que ver con el liderazgo. Pero el foco sobre todo lo vamos a poner en el cómo, es decir, qué hacemos con toda esta información y cómo podemos utilizarla para tangibilizar esa oportunidad y sacarle partido. Y efectivamente empezamos por algo que ya sabemos todos, que el mundo ha cambiado, ha cambiado para siempre
Y yo esto lo recibo particularmente como una buena noticia. Yo creo que hacía falta, de alguna manera, esta crisis para movernos un poquito. Y personalmente yo creo que el mundo, tal y como lo conocíamos hasta hace un par de meses, no iba necesariamente por demasiado buen camino. Y era un mundo muy lento, era un mundo poco egoísta, era un mundo muy egocéntrico. Y esta crisis nos da precisamente no solo un cambio de conciencia, pero nos da la oportunidad también de salir de ella con un mundo más amable, con un mundo menos egoísta, desde luego un mundo más dinámico, más productivo y sobre todo un mundo más creativo, ¿no? Y así es como realmente queremos afrontar esta charla, no solo esta, sino todas las que se vendrán a continuación. Y precisamente porque queremos utilizar esta palabra oportunidad o queremos activamente buscar la oportunidad en este momento de crisis, que sí me gustaría recordar que en su origen etimológico la palabra crisis simplemente quiere decir cambio, es decir, no tiene una connotación catastrofista ni dramática, sino simplemente nos alerta de que las cosas van a cambiar. Y es desde esta concepción o desde esta premisa que queremos abordar el tema concreto de lo que es el liderazgo, ¿no? ¿Por qué? Porque esta crisis yo creo que nos pone muy claramente en evidencia que necesitamos nuevos líderes. Y entonces supone una grandísima oportunidad para todo aquel que quiera correr con ella, que quiera decidir avanzar en el plano de liderazgo y crecer en este sentido, ¿no? ¿Para quién es este webinar? Realmente es un webinar que es para absolutamente todo el mundo. Es decir, para los líderes obvios, es decir, aquellos que ya desde el título, desde la posición que tienen la obligación de serlo, pero también estamos hablando de absolutamente toda la organización y todas las personas incluso, porque necesitamos no solo de mejores líderes, sino que necesitamos de un liderazgo colectivo. Es decir, que todo el mundo, desde lo individual, desde lo personal y también en el plano profesional, estemos activamente buscando ese crecimiento y aportando a nuestro nivel, en nuestro terreno, a pruebas concretas de liderazgo y entre todos encontrar soluciones. Sobre todo cuando esto lo llevamos al plano empresarial, nos damos cuenta que cada vez las manos son menos y todas las manos van a tener que sumar y sumar mucho más de lo que habían sumado en el pasado. Pero bueno, aquí habemos un poquito una buena mezcla de directivos, de CEOs, de dueños de empresas, de recursos humanos, otros coaches, los cuales les damos también la bienvenida, líderes de equipo, pero también somos padres, somos madres, y esta oportunidad de crecimiento la verdad es que se nos plantea en el plano profesional, pero desde luego en el plano personal, y de hecho nos va a exigir también crecer a nivel personal para poder también enfrentarnos al terreno profesional con mejores hábitos. Y hablamos que es tiempo de líderes para todos aquellos que quieran dar un paso hacia adelante, para los que quieran verdaderamente abordar este momento histórico con ganas de destacar, porque si hay algo que va a apetecer mucho, que la gente va a estar muy receptiva y que el mundo necesita, es un estilo absolutamente nuevo de liderazgo, una nueva forma de entender cómo ganamos todos, cómo avanzamos y cómo crecemos no solo individualmente, pero también a nivel de todos los equipos. Y siguiendo la premisa de oportunidad que ya mencioné, que es lo que nos ha ilusionado y con las gafas o la actitud con la que hemos decidido enfrentar este ciclo de conferencias, vamos a introducir la segunda palabra clave del día de hoy, que es la de elegir. Porque ante toda crisis, ante toda circunstancia, siempre tenemos dos alternativas. La primera es dejar que esta crisis sea una terrible amenaza
una amenaza que nos paralice, una amenaza que nos alimente un miedo hacia la incertidumbre, nos paralice y no nos deje avanzar en un mundo que seguirá avanzando sin nosotros, o por el contrario podemos buscar en esta crisis, en este cambio, una oportunidad y enfrentar la situación como una oportunidad que nos va inevitablemente a mover, es decir, nos va a llevar a la acción, nos va a habilitar para crecer y nos va a impulsar a encontrar una mejor versión de nosotros mismos, para que desde allí podamos también habilitar a otros cerca, a nivel plano familiar o a nivel empresarial. O sea que la primera palabra o la segunda clave después de personas es esta de elegir. Y en Engage and Grow, evidentemente, hemos elegido buscar activamente esta oportunidad y buscar activamente cuáles son aquellas cosas que tenemos la oportunidad de cambiar, de transformar, en beneficio personal, pero también en beneficio de las empresas, de los equipos y de la sociedad en general. Porque otra particularidad que tiene el momento histórico en el que nos encontramos es que nos va a requerir y nos va a exigir muchísima energía. Y no solo energía en cuanto a cantidad, sino también en calidad, porque esta energía va a requerir de tener una claridad y un foco para poderla canalizar. Si la dispersamos y ponemos esta energía en demasiados sitios o alimentando o poniéndola en miedos y en incertidumbres, será muy complicado. Vamos a necesitar de un tipo de energía muy distinto y de ser capaces de canalizarla a objetivos muy concretos. Necesitamos claridad, necesitamos una energía además que tiene que salir de un sitio diferente, es decir, la energía que simplemente sea el producto del esfuerzo o de un sentido de la obligación no nos va a alcanzar y tampoco nos va a habilitar. Tenemos que crear una energía bastante más genuina y bastante más ilimitada, que es ver que tenemos dentro de nosotros, pero que vamos a tener que aprender a cómo activarla. Y ya vamos a hablar un poquito del nuevo mundo, este nuevo mundo que se está dibujando a partir de lo que hemos vivido y lo que seguimos viviendo como consecuencia de esta pandemia. En realidad muchas otras cosas van a cambiar, pero aquí evidentemente hemos elegido aquellas que nos ayudan a seguir dibujando la oportunidad y el tamaño de la oportunidad y que también nos habilitan en el camino de ir definiendo poco a poco qué tipo de liderazgo es el que será necesario y qué tipo de oportunidades de crecimiento personal, empresarial, incluso global, se nos plantean a partir de la pandemia. Y la primera que hemos puesto ahí es precisamente la que tiene que ver con el liderazgo. Si algo hemos visto en esta crisis es cómo no se debe liderar. Y ya no ha quedado mucho sitio para esconderse. Hemos sido testigos de malos ejemplos de liderazgo y se viene por esa misma razón un momento en el que vamos a ser muy receptivos a una forma de liderar absolutamente nueva, bastante más genuina, bastante más auténtica y bastante más impulsada por otro tipo de motivaciones, porque sí se ha empezado a mover la conciencia. Y las expectativas que tenemos de nuestros líderes, como resultado también de esta crisis, han cambiado y también se han elevado. Además de esta grandísima oportunidad para que afloren nuevos líderes y líderes distintos, también hemos visto que se ha puesto también en evidencia mucha burocracia que existía en los gobiernos, en las empresas y en las organizaciones. Y hemos visto cómo, por ejemplo, empresas o gobiernos que de repente tomaron decisiones importantes en cuestión de días, mientras que estas mismas decisiones en el mundo anterior a lo mejor hubiesen tomado 3 o 4 meses. Y como ya nos hemos dado cuenta que se puede y que las empresas han sido capaces también de movilizar su manera de trabajar, su forma de contribuir en muy poco tiempo, y ya que lo hemos aprendido,
esto no se va a detener aquí. Y va a haber una energía o va a haber un interés por poner sobre la mesa toda esta burocracia, todo esto que no nos sirve, que a lo mejor en el mundo anterior a este sí que podía existir, pero que de cara a lo que ha pasado la vamos a poner sobre la mesa, la vamos a ver si está agregando valor y seguiremos de forma aún más acelerada de lo que se venía haciendo a simplificar y a dejar más agilidad, más velocidad y más rapidez en la toma de decisiones y en cómo avanzamos. Otro de los cambios es que este nuevo cambio de conciencia que ha generado la crisis nos ha hecho más conscientes, valga la repetición, a la interconexión y a la interdependencia que tenemos todos a nivel global. Y que individualmente y por separado no vamos a ser capaces de salir adelante. Entonces, este nuevo sentido de globalización, que no es el que conocíamos hasta hace 2 meses, donde realmente simplemente estaba imperando la eficiencia o unos precios más bajos, sino que realmente el cambio de conciencia hacia una sociedad bastante más inclusiva, a un mundo global bastante más conectado para hacer mejores cosas, también se ha empezado a movilizar. Sobre todo, será importante considerar esto porque conforme se van sumando las nuevas generaciones al ámbito laboral, será aún más necesario o más importante porque estas nuevas generaciones sí que traen ya de serie unas expectativas y un sentido de inclusión mucho más amplio del que nuestras generaciones o las generaciones anteriores teníamos al respecto. La otra buena noticia es que, aunque estamos pagando un precio muy alto y brutal en esta crisis, hemos visto que ha empezado una etapa de sanación. Y por poner algunos ejemplos, hemos visto cómo de repente, bueno, el aire se ha limpiado, el agua también, hemos visto más amabilidad cuando nos enfrentamos a personas por la calle, ahora que somos capaces de salir un poquito más. Y hemos visto que estamos empezando a querer mover la conciencia hacia un lugar bastante más humano, donde a partir de ahora cualquier idea, cualquier iniciativa, cualquier proyecto con propósito va a ganar mucha más relevancia, más protagonismo y va a generar mayor apetito. Y esto ya está sucediendo. Hemos sido testigos en las últimas semanas de cómo empresas y empleados se han volcado en cuestión de días a transformar su producto o a transformar su operación o a transformar su energía en cosas que han habilitado a otros, que han hecho que esta crisis sea un poquito más fácil, ¿no? Entonces, cuando la gente se moviliza por un propósito, por un bien mayor que simplemente a lo mejor crecer un 20% en ventas o por los números a los que estamos acostumbrados, de repente pasan cosas sorprendentes. Y esto va a tomar cada vez más protagonismo. Y de la mano de estas iniciativas y de estas ideas con propósito que van a prosperar y que ya estamos viendo, porque también hay que verlo y hay que reconocerlo, ya tenemos iniciativas, ya tenemos bancos que se están juntando y que están poniendo y reservando fondos para elegir proyectos de este tipo y para impulsar proyectos de este tipo. Es decir, esto ya inició, lo único es que seguiremos viendo que esta tendencia se mantiene y esto también abrirá más oportunidades. Y de la mano de estas ideas nos daremos cuenta que el corazón empezará a gobernar. No sé si va a gobernar en absoluto, muy probablemente no, pero desde luego va a haber mucho más apetito, mucha más conciencia y muchas más ganas de que el mundo que hasta hace muy poco estaba dominado por la razón casi exclusivamente, se tome de la mano del corazón, de finalidades y de fines más nobles y de propósitos más elevados para aprender una nueva manera de avanzar.
Y en el plano laboral, porque esto era un poco un plano más general, veremos mayor velocidad, es decir, hemos visto que se pueden tomar decisiones más rápidamente y el mundo va a ir más rápido si se puede a partir de ahora. También lo que ya llegó para quedarse es este trabajo virtual, este teletrabajo que ya es una realidad. Incluso ya tenemos empresas que han visto la oportunidad y ya están fabricando pijamas corporativos. Esto se le acaba de ocurrir a una empresa y no solo se está asumiendo que el teletrabajo llegó para quedarse, sino que de alguna forma se están viendo formas ya bastante creativas de celebrarlo, ¿no? Pero en este nuevo mundo virtual que llegó para quedarse también será más necesario que nunca la conexión con los empleados. Será fundamental porque el mundo virtual nos lo va a dificultar un poquito más y va a ser más fácil de alguna forma esconderse y más complejo para los líderes y para los mismos empleados entre sí de estar conectados con la visión de la empresa, con la cultura de la empresa, incluso con sus mismos miembros del equipo. Y en este nuevo espacio laboral ya hemos visto que se han modificado los espacios. Luego nos tocó, yo creo que en cuestión de semanas, un par de semanas, las empresas habilitaron en tiempo récord una nueva forma de trabajar, en la que la gente trabajó probablemente el doble de lo que estaba acostumbrado solo para adaptarse. Luego vino el reto de administrar mejor el tiempo, precisamente porque estas 20 horas diarias no eran sostenibles. Y a partir de ese momento vienen estos dos grandes retos que vienen de la mano de todos estos cambios. El primero, la gestión de la salud mental, no solo porque hemos tenido que ajustar muchas cosas, sino porque todo se ha movido de su sitio, produciendo mucha ansiedad, produciendo estrés, y la verdad es que va a haber necesidad, si no es que ya la hay, de gestionar a nivel mental la salud, tanto individual, para poder gestionar bien este mundo de incertidumbre en todos los planos, ya sea física, ya sea económica, en fin, en todos los planos, para eventualmente ser también capaces de gestionar la salud de los equipos. Entonces, ahora toca la parte como de intentar definir cómo debe de ser idealmente este nuevo líder. Y el primer nivel, hemos detectado 5 niveles de liderazgo. El primero es el liderazgo personal, el de construir resiliencia ante los niveles elevadísimos de incertidumbre y de estrés que va a generar este nuevo entorno, que ya lo está haciendo, pero que no va a desaparecer, sino que tiene el potencial de incrementarse todavía más. Entonces, los líderes en este primer nivel van a tener que ser capaces de construir resiliencia, ser capaces de poner una distancia emocional entre los retos y poder ver por encima de ellos hacia una visión clara de dónde y a dónde tienen que moverse. El segundo nivel es que una vez que esto está conquistado y que somos capaces de autogestionar la incertidumbre, vamos a tener más que nunca que desarrollar un poquito esta mano izquierda para ser capaces de convertirnos en mentores de nuestros equipos y de nuestros empleados, porque ellos van a estar pasando por momentos muy complejos. Y esta mochila de la que hablábamos al principio, si se puede, se va a cargar aún más de tensiones, de miedos, de incertidumbre, y esto el líder va a tener que aprender a gestionarlo, aunque le suponga un poquito enfrentarse y salirse de su zona de confort. El tercer nivel es el liderazgo desde el corazón, es decir, donde ya empezamos a incluir elementos como la empatía, elementos como la confianza, elementos como la comprensión de la persona que tenemos delante. Y esto lo digo porque
Todo esto lo tenemos de serie, lo que pasa es que no necesariamente lo hemos utilizado mucho en el pasado, pero ahora va a ser absolutamente fundamental. Porque tenemos, además de todas las crisis que ya hemos mencionado, pues una crisis también de confianza. Y lamentablemente estamos aprendiendo o hemos aprendido a desconfiar mucho y a que estos miedos, si no los gestionamos bien, y esta ansiedad nos paralicen. Y en estos momentos o en este entorno, estas claves como la empatía, como la comprensión, como la confianza van a ser absolutamente fundamentales para dar certeza a los empleados y para poder caminar juntos hacia adelante. Y una vez que este liderazgo está conquistado y que somos capaces de incluir la empatía, que somos capaces de incluir la confianza y la motivación en los demás, llegamos al siguiente nivel, que es el liderazgo holístico. En el liderazgo holístico está alineada tanto la mente como el corazón. Y en este tipo de liderazgo ya tenemos una claridad, no solo de hacia dónde vamos, sino que esta claridad viene de un entendimiento mucho más honesto y profundo de quiénes somos, de un crecimiento personal en donde ya activamente y a través del compromiso personal hemos elegido, sabemos quiénes somos, hemos hecho un trabajo importante de autoconocimiento y somos capaces de que el corazón y la razón se alineen para producir esa energía que necesitamos. En el último plano ya aparece el liderazgo intuitivo, es decir, aquel líder donde absolutamente toda su esencia, todos sus valores, todos sus deseos y toda su energía están encaminándose hacia una misma dirección. Y sobre todo, conectando muy intencionalmente con la intuición. La intuición va a ser fundamental en el futuro de incertidumbre, porque es muy probable que todo lo que hemos hecho hasta ahora, desde luego todo el planning que habíamos hecho para el 2020 o para el 2021, directamente van a desaparecer. Y es probable que las respuestas a los retos no necesariamente los vamos a encontrar en el pasado, sino que vamos a tener que crearlos de cero. Y el saber conectar con esta sabiduría intuitiva que tenemos todos los seres humanos, porque todos tenemos intuición, todos tenemos acceso a ella, pero el poder aprender a conectarnos con este nivel superior de sabiduría es lo que verdaderamente nos va a habilitar para ponerle propósito, para ponerle un sentido a lo que hacemos y poder conseguir que la gente no solo entienda lo que queremos conseguir, sino que quiera sumarse y quiera aportar y se multipliquen las capacidades. A partir de los 5 niveles de los que hemos hablado, podemos elegir, porque aquí yo sé que todos vosotros ya sois líderes, y podemos elegir uno u otro o quedarnos en un nivel o en otro. Es decir, no necesariamente tenemos todos que ir hasta el nivel de intuición, pero desde luego lo que sí es imperativo, porque antes a lo mejor esta conversación era más accesorio, ¿no? Hasta hace unos meses era un poquito casi de lujo, ¿no? Este tipo de liderazgo era un lujo y de alguna forma se hablaba de este tema como, bueno, si se desarrolla está muy bien, pero no necesariamente es fundamental. Pero ahora se está convirtiendo en algo absolutamente imperativo por lo que ya hemos mencionado. Porque el entorno de ansiedad va a aumentar, porque el estrés va a aumentar, porque la gente va a haber que motivarla, va a haber que impulsarla y va a haber que guiarla mucho en el camino. Y hay que agarrar todas las herramientas y hay que desarrollarnos a nivel personal para conseguirlo. ¿Por qué? Porque el nivel de intuición ya habla de coherencia y estos son los líderes a los que verdaderamente vamos a querer seguir de ahora en adelante, ya que nuestra conciencia se ha movilizado con esta crisis. Los líderes de palabras no van a ser suficientes. Van a tener que demostrar con hechos, con sus actos, con su vida, qué es lo que quieren conseguir. Y así conseguirán confianza y así conseguirán gente no solo que entienda lo que quieren conseguir, sino
gente que quiera seguirlos. Porque como bien decimos en Engage and Grow, a nadie le importa cuánto sabes hasta que saben cuánto te importa. Es decir, hoy más que nunca, por todo lo que ya hemos mencionado, el liderazgo auténtico, el genuino, el coherente, que requiere una coherencia personal, es el que va a triunfar. Y esto no puede fingirse, esto no se puede actuar, no podemos actuar a ser coherentes, no podemos actuar en empatía o en confianza o en ilusión. Estas cosas tienen que salir auténticamente de nosotros mismos. Por eso es que hablamos tanto de que la oportunidad grande que presenta esta crisis habla de una transformación desde lo personal para a partir de allí habilitar a todos los que tenemos a nuestro alrededor. Personalmente creo que es un reto maravilloso, una oportunidad inmensa, no imperativa hasta la intuición, pero desde luego para el que quiera verdaderamente aprovechar esta oportunidad, el crecimiento personal y el crecimiento como líder de equipos es y será más importante que nunca. Y aquí me gustaría detenerme un segundo para empezar a hacer esto un poquito más participativo. Tenéis ahí el chat, si en algún momento queréis hacer algún comentario. Pero quiero lanzaros una pregunta, ya que hemos hablado de intuición, de coherencia, de líderes auténticos, de genuinos, de que verdad la claridad del foco y la acción que sale de nosotros mismos inspire a los demás y nos permita sacar la mejor versión de nosotros mismos. A mí me gustaría lanzaros una pregunta. Voy a habilitar el poll para que me la contestéis exactamente en 10 segundos. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuántos líderes auténticos e inspiradores has tenido en tu vida profesional? Y ahí tendréis 5 opciones, solo 1, entre 1 y 3, 3 y 5, 5 y 8 o más de 8. Pero ojo que tenemos ya en la mente esta definición de liderazgo. ¿Cuáles nos han dejado huellas? ¿Cuántos verdaderamente nos han inspirado, nos han sacado nuestra mejor versión? Se siguen moviendo. Ahora os voy a mostrar los resultados. El 52% de los que estáis habéis dicho entre 1 y 3. Y la segunda respuesta más votada es solo 1. Los contamos con los dedos de una mano. Con lo cual, a esto es a lo que yo me refería al principio cuando decía, no vamos a inventar el hilo negro, no se trata de inventar. Siempre hemos sabido qué liderazgo es el que funciona. Siempre hemos sabido reconocerlo. ¿Por qué? Porque nos impacta y nos moviliza y nos transforma. Pero es muy poca la gente que lo consigue. Y ahora mismo por eso hablamos de que en esta crisis, en estas circunstancias, el movernos en esa dirección nos va a permitir no solo una vida más satisfactoria y muchos logros, sino verdaderamente marcar una distancia fundamental contra el resto de las personas con las que vamos a estar trabajando. Personalmente yo he tenido 3 también. Mi primer jefe, que al día de hoy es mi mentor, sigue siendo mi mentor, espectacular, un hombre espectacular en todos los planos, porque curiosamente yo creo que si analizamos todos estos números nos damos cuenta que no son personas que exclusivamente fueron buenos profesionales, sino que han trascendido, que había una coherencia y que sus actos y que sus acciones y que su manera de entender y de cuidar de nosotros era humana, era no solo técnica, profesional y de competencia, sino que involucraban muchas otras áreas más de tipo humanista para realmente inspirarnos en este sentido. La segunda persona que a mí me inspiró muchísimo fue un cliente, de hecho, un cliente al que quiero muchísimo y sigue siendo amigo mío personal. Y luego una persona que me reportaba, que es lo que más disfrutaba en el mundo, era tener una persona por debajo mío
que si el día de mañana yo llegaba a reportarle me iba a sentir profundamente orgullosa. Entonces, ya sabemos lo que es. Y hacia allí tenemos que movernos en cuanto a la oportunidad, pero también en cuanto a la necesidad que la nueva crisis nos pone delante. Y entonces, esta nueva forma de entender el liderazgo nos va a exigir construir resiliencia personal, esta capacidad de mantener una distancia, de no dejarnos ahogar por el estrés, por la incertidumbre y por el miedo que va a imperar. Y aquí también me gustaría empezar a explicar un poquito algo que en Engage and Grow, por supuesto, utilizamos muchísimo, que es cómo las personas somos capaces de cambiar, porque el evolucionar como líder va a requerir una transformación, primero a nivel personal y luego también a nivel de los equipos. Pero para cambiar, en Engage and Grow decimos que hay dos maneras. A lo mejor la primera es un poquito, a modo de risas, pero bueno, podríamos ir a hipnosis y a que nos aclaren un poquito el panorama, aclaren nuestro pasado, de lo que tenemos que deshacernos, qué tenemos que desaprender, cómo tenemos que reprogramar nuestra mente y nuestro corazón para dejar espacio a esta transformación. Ese es un camino, pero es muy complicado estar hipnotizado 24 horas al día. En la otra, en la que nosotros creemos mucho y utilizamos activamente en todos nuestros métodos, en los procesos y en los sistemas que utilizamos, es a base de repetición, porque hay que reprogramar a nuestra mente y eso solo lo conseguiremos a base de repetición. Así es como hemos aprendido absolutamente todo en la vida. Así aprendimos a caminar, así aprendimos a hablar, así aprendimos absolutamente todo. Es decir, adquirimos una cierta información, pero realmente en el momento que la asimilamos, en el momento que la adoptamos, es porque hemos tenido que repetirla multiplicidad de veces para que se asiente, para que se quede verdaderamente ya instalada en nuestro sistema operativo y entonces sí trabaje de forma automática o de forma intuitiva. Y esta es en la que nos vamos a enfocar y a esto lo llamamos sistema de activación personal. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos que reprogramarnos. Tenemos que reprogramar nuestra mente y tenemos que reprogramar un poco el sistema operativo y los programas que actualmente utilizamos a nivel mental y a nivel emocional para verdaderamente crear espacio para la transformación. Y aquí también ya me gustaría ponernos un poquito más prácticos. Esta es una de las herramientas que hoy ponemos a disposición vuestra. Y para esto necesitáis un móvil, un boli. Oye, me estoy pasando muchísimo de tiempo. Sí, sí, Almo. Yo creo que... Vamos regular de tiempo porque la verdad que es interesantísimo y es mucha la información, pero... Sí. Yo creo que esta herramienta es una pena, pero me la voy a tener que saltar. Pero básicamente era un ejercicio para hacer un poquito de autodiagnóstico de dónde estamos, de qué necesitamos movilizar para movernos en esta rueda de la vida que mientras más amplia y mientras menos dentada es la que nos va a habilitar a avanzar más rápidamente por la vida y también a tener una vida bastante más satisfactoria. Este es un ejemplo. Luego vamos a un poco también a hablar de una herramienta de cómo de formas sencillas tenemos maneras rápidas de reprogramarnos, de resetear mucho de cómo actuamos a partir de identificar pensamientos y a través de la conciencia, pensamientos y sensaciones, pero esto tampoco ya no nos va a dar tiempo, me temo. La única buena noticia es sí deciros que el cerebro es plástico, es receptivo al cambio, está programado para hacer absolutamente lo que le pidamos, pero obviamente a través de las repeticiones como tenemos que crear estas nuevas conexiones. Importante solo mencionar que esto sigue siendo un poquito de tabú, pese a que el bienestar mental es número uno cuando hablamos con recursos humanos de lo que le preocupa.
es poco lo que se habla, casi un 30% se siente incómodo hablando de estos temas, y hoy por hoy solo el 8% de los directivos de recursos humanos ofrecen programas de este tipo a las organizaciones. Y en tiempos como el que estamos viviendo, esto va a cobrar bastante más relevancia. Los líderes que consiguen ayudar y encaminarse en este sentido son 10 veces más exitosos que los otros, con lo cual ahí está un incentivo para encontrar tiempo y espacio y compromiso para transformarnos. Porque todo es neutral hasta que le damos un significado y siempre tenemos la elección de darle un buen significado. Vamos a pasar ya al segundo gran bloque, que es ya el que tiene que ver con los equipos. Y para esto hay que entender al ser humano, otra vez hay que entender a las personas, qué los motiva, cuáles son las necesidades básicas y sobre todo cómo aprendemos los seres humanos y cómo lo hacemos más rápidamente. ¿Por qué? Y en este nuevo mundo la variable de velocidad, la variable de tiempo va a tomar mucha relevancia. Hay 3 tipos de personas en las organizaciones. Los que nosotros llamamos activamente no comprometidos, es decir, los empleados que hacen menos de lo que se espera de ellos. Los no comprometidos que simplemente hacen lo que se espera, llegan a las 9 y se van a las 5 de la tarde. Y luego aquellos que están altamente comprometidos, es decir, aquellos automotivados que hacen más de lo que se espera. Y son realmente los que impulsan a las empresas hacia adelante. Y nuestra labor como líderes es generar cada vez más líderes y movilizar a los que están abajo a que se vayan cada vez más aproximando al color verde del compromiso, porque es ahí donde realmente se moviliza toda la organización, se fomenta la innovación, la creatividad y las empresas realmente dan saltos exponenciales y significativos hacia adelante. Este es un poquito el panorama global. A nivel mundial, según los datos de Gallup, entre 2 y 3 personas de cada 10 están comprometidas. Luego hay una gran mayoría, entre unos 6 personas, que están pues simplemente con unos binoculares observando el paisaje ahí desde la barca. Están los 3 de delante que están remando como cosacos, los otros 6 viendo el paisaje, y luego tenemos a 3 de esos 10 también que de forma activa, a lo mejor inconscientemente, pero están boicoteando, están poniéndole zancadillas a la empresa, ¿no? Y esto en términos ya numéricos, también calculado por Gallup, solo estas 3 personas le suponen un costo a las empresas del 34% de su salario, que están activamente o lamentablemente desperdiciando incluso antes de que esta gente ponga un pie en la oficina. Aquí tenía yo otro poll que no sé si me va a dar tiempo, pero a partir de este entendimiento y estas categorías, lo que vendría o lo que estaría muy bien es que cada uno de vosotros, a grosso modo, hicieseis una especie de pronóstico de dónde creéis que está vuestra organización o vuestro equipo, en qué porcentajes estarían moviendo. Yo creo que esto tampoco, lamentablemente, lo vamos a hacer porque quiero minimizar el tiempo que ya vamos por encima de lo que necesitamos, pero por daros un ejemplo, Europa tiene únicamente al 10% de sus empleados altamente comprometidos, cuando, por ejemplo, vemos otros países como Estados Unidos o como Canadá que triplican esta cifra, ¿no? Y solo tenemos a Asia del Este con menores números que Europa. Y yo creo que aquí el problema también es que de alguna forma nos hemos un poquito acostumbrado a que es así, a que las empresas tienen que ser así, que es normal que haya gente en los 3 rubros y que también es normal que la mayoría esté un poquito simplemente cumpliendo. Pero aquí podemos ver que hay países que consiguen 3 veces mejores resultados e incluso hay empresas que consiguen tener más del 80% de sus empleados comprometidos, y a estas empresas también sabemos que consiguen 8 veces mejores resultados de negocio sostenidos durante 10 años, con lo cual parece toda la data indicar que la apuesta por el engagement, la apuesta por tener empleados y líderes comprometidos es un retorno de inversión absolutamente confirmado.
y desde mi punto de vista es lo que empieza a dibujar cómo debería de diseñarse una estrategia verdaderamente sostenible en el tiempo de productividad, de innovación y de creatividad. España, solo por hacerle doble clic, porque aquí obviamente estamos desde Engage and Grow España, aunque sé que hay gente que no todo el mundo está basado aquí en España, pero incluso tenemos un número un poquito por debajo del 10%, tenemos ese 6%, con lo cual, otra vez, decidiendo aplicar el concepto de oportunidad, yo creo que tenemos en España una oportunidad tremenda de crecer y de cambiar un poquito esto que hasta ahora siempre ha existido, es decir, en toda organización tenemos dos grandes áreas, una que le queremos llamar cerebro y la otra es corazón. El cerebro todos lo tenemos bastante bien desarrollado, tiene que ver con los procesos, con los sistemas, con los productos que fabricamos, con todo lo que permite a una empresa operar y la habilita para operar, para vender, para cobrar y para funcionar. Y del lado del corazón tenemos algo bastante menos objetivo y tangible, que son los comportamientos, que son las conexiones interpersonales, que es la comunicación, que es el liderazgo y que es finalmente la cultura. Uno nos habla, el cerebro del qué y el corazón nos habla del cómo, pero sobre todo nos habla de la actitud. Y en el mundo en el que estamos, yo creo que el foco tenemos que ponerlo en el corazón, por lo menos para balancearlo un poco más, porque ahora mismo estábamos demasiado cargados a la parte racional, a la parte del cerebro, y de cara a esta crisis no solo vamos a tener que desarrollar el corazón y poner ahí el foco, sino que aprendan a trabajar de la mano, a que la una jale de la otra, y cuando sobre todo conseguimos enfocarnos en desarrollar la zona del corazón de la empresa, entonces de forma natural conseguimos los resultados de negocio. La actitud es la que va a movilizarnos y en este tiempo de crisis el conseguir empleados motivados que quieran, que sientan ilusión por lo que están haciendo y que sean felices cuando se presentan en la oficina con menos manos con las que vamos a contar y con más estrés, yo creo que será fundamental. Estas son muchas de las llaves que no me voy a detener tampoco en ellas porque para eso son el resto de las conferencias. Iremos profundizando en muchas de ellas. Y solo a modo de ejemplo, pondría simplemente uno, y es el que tiene que ver con las conexiones interpersonales. Cuando activamos a las personas desde el corazón y les habilitamos para cambiar hábitos y conductas y comportamientos, pasan cosas maravillosas. Y pasan cosas tan impredecibles como que dos personas que hasta antes del programa no se dirigían la palabra y si podían se ponían la zancadilla, a transformarse en mejores amigos porque en el camino del programa se dan cuenta que tienen en común el hecho de que son adoptados. Estoy hablando de casos reales, de clientes reales y de procesos que han verdaderamente conseguido transformar en 180 grados a las empresas y también a los resultados de estas empresas. Este es otro ejemplo real. Este es un cliente que empezó absolutamente en rojo porque en Engage and Grow empezamos midiendo de forma objetiva los niveles de compromiso de los empleados y aquí os lo ofrecemos de forma gratuita si queréis saber dónde está vuestra organización, dónde están vuestros equipos y queréis tomar una foto real del punto de partida, por favor poneros en contacto con nosotros y de forma absolutamente gratuita os haremos llegar esta fotografía de la situación actual. Y en solo unas cuantas semanas, en este caso real, la mitad de los empleados consiguieron pasar directamente a estar absolutamente comprometidos y la otra mitad, por lo menos, consiguió pasar a un plano base neutral. En este mismo trimestre, esta empresa consiguió un 34% de crecimiento. Y ahora quiero pasarle un momentito la palabra a Ana porque este ejemplo nos gusta mucho, este caso real, y que ella ha tenido la suerte y obviamente la
la mano izquierda maravillosa para sacarlo adelante. O sea que Ana, abre el micrófono y cuéntanos un poquito, si quieres, nada más de los KPIs, es decir, qué objetivos se planteó este cliente, porque todo empieza, evidentemente, son programas personalizados, cada cliente tiene sus necesidades particulares y una vez tomada la foto del punto de partida, lo primero que se hace es fijar objetivos. Y si nos pudieses, Ana, compartir un poquito de este caso, Sí. ¿qué fue lo que sucedió? Es que es un programa muy reciente, que incluso la sesión de cierre no ha tenido lugar todavía. Empezó siendo un programa presencial y la última mitad del programa ha sido online por motivos más que obvios. Realmente esta empresa estaba en una situación muy crítica antes de empezar a trabajar con nosotros y el 50% del equipo ya había decidido que no quería seguir trabajando allí y bueno, estaba de manera proactiva buscando trabajo fuera. El programa se diseñó en base a los 3 KPIs que marcó el empresario, que en este caso fueron mejorar la comunicación, mejorar el compromiso y mejorar el respeto, las relaciones y el liderazgo de cada uno de los participantes. Bueno, en tan solo 11 semanas, porque la sesión última todavía no ha tenido lugar, pero nosotros medimos después de la 11ª semana, han conseguido un 100% de compromiso y han conseguido... Impresionante. Mirad, os diré que esta era una empresa con unos resultados desde el punto de vista numéricos muy mediocres para su sector. Es un sector además con una rentabilidad media muy alta. Y hoy por hoy, esta empresa, su máxima obsesión ahora mismo es cómo ampliar el negocio. Y están trabajando en cómo ampliar el negocio. Porque tengo entendido, Ana, que tenían pensado incluso cerrar, ¿no? Sí, tenían pensado incluso cerrar y además, mirar, esto es algo que nos pasa muy a menudo y es que muchas veces el propio empresario está en rojo o el propio empresario está en amarillo. Damos por supuesto que el empresario tiene que estar altamente comprometido con el proyecto que creó, pero la realidad, y conocemos a muchos empresarios y somos muchos empresarios, es que tú montas una empresa evidentemente porque tienes una pasión, porque tienes un sueño, pero trabajar con un equipo que no te sigue, trabajar con un equipo desmotivado, trabajar con un equipo que no entiende hacia dónde tú quieres ir, hace que tú cada vez más vayas perdiendo el foco, vayas perdiendo la ilusión y vayas yendo a trabajar cada vez con menos compromiso. Esto pasaba en esta empresa y los empresarios no sabían cómo gestionar el compromiso de sus equipos y fueron ellos mismos perdiendo el propio compromiso y dejando un poco a su empresa navegar sola. La verdad que ha sido un programa que yo he disfrutado muchísimo. Bueno, todos disfrutamos mucho en Engage & Grow trabajando con nuestros clientes porque es un auténtico privilegio poder ayudaros a que los profesionales crezcan en su liderazgo, que vosotros crezcáis en vuestro liderazgo y que vuestras empresas por ende crezcan. Pero en este caso, de ser personas que prácticamente a nivel personal no tenían ningún tipo de relación, me han pedido que la sesión 12ª, que es la sesión de cierre, donde celebramos todos los éxitos del programa, me han pedido que sean presencial porque quieren que vayan sus familiares. ¿Y por qué quieren que vayan sus familiares? Pues porque sus familias están tremendamente agradecidas a este programa. Porque cuando uno crece personalmente, no crece evidentemente solamente a nivel profesional, no crece solo en su trabajo, sino que tiene un impacto directo en todas las personas que te rodean. Y evidentemente tener una pareja que viene todos los días quejándose del trabajo, largando lo mal que lo pasa, lo incomprendido que es, la falta de reconocimiento que tiene, que el domingo está con cara de perro porque ya llega el lunes. Pasar de convivir con una persona así a convivir con una persona que tiene ilusión, tiene pasión, que está dándole vueltas a la cabeza, que viene celebrando, que viene compartiendo alegrías, pues cambia también la vida de las personas, ¿no? en todo su círculo, 360 grados. Y bueno, la sesión de cierre será presencial en cuanto que las circunstancias nos lo permitan y además estarán invitadas la familia. Sí, de vuelta al punto de que somos personas y que las mochilas las llevamos siempre con nosotros y cualquier transformación genuina en cualquiera de los ámbitos produce resultados
en todos los demás. La gráfica de la derecha es otro KPI, otra métrica que utilizamos mucho, que es la recomendación, es decir, el índice de recomendación de los empleados para otras personas para trabajar en esa empresa, y vemos que está está al 100%. Está en el 100, está en el 100, sí. Está en el 100, o sea, del 0 al 100. Del 0 al 100. La Está en el 100 media a como- nivel mundial es esta de 37%, esto es lo que a nivel mundial promedio se obtiene. En Engage and Grow concretamente en promedio solemos alcanzar el 80% y Ana se ha salido del estadio con el 100%. O sea que enhorabuena, Ana. Pero gracias, esto es posible, no es ciencia ficción porque no es que hagamos cosas del otro mundo, pero es desde el entendimiento de la persona, de qué lo motiva, de cómo activarlo y de cómo también movilizar a los líderes en esa dirección, que se suman capacidades, se suman ilusiones, se suma energía, creatividad y se crea un círculo virtuoso que se aceita perfectamente y no solo consigue cambiar de forma nuclear a los que participan, sino que esta energía, este cambio energético que se produce en el core team o en los involucrados directamente, de forma ya intuitiva y de forma casi automática y natural, esta gente cambia hábitos, cambia sus comportamientos, que otra vez esto se consigue exclusivamente a base de repetir, repetir, repetir y reprogramar y reprogramar y reprogramar, y consiguen contagiarlo a toda la organización, se rompen silos, incluso tenemos evidencia de que esta transformación en pequeñito, por ejemplo, trasciende al ámbito de la empresa y se empiezan a repetir estos hábitos y estos comportamientos con clientes, con proveedores, con partners externos, y verdaderamente los resultados de negocio no se dejan esperar y va todo de la mano, porque siempre será más poderoso activar la actitud de las personas que simplemente habilitarlos en sistemas, en plataformas o en métricas. O sea que hemos llegado al final. Yo de verdad lo siento muchísimo porque nos hemos dejado algunas cosas. Me quedo tranquila porque en las siguientes conferencias vamos a entrar en mucha profundidad en cada una de estas llaves y vamos a poder hacerlo muy práctico y vamos a llevarnos muchas cosas a nuestro terreno, a casa y a nuestro equipo y incluso a nuestro plano personal. Se lo permite a la gente que sigue conectada. Si hubiese preguntas, no sé si las estás viendo, Ana, si las tienes, si hubiese alguna por ahí. Y anunciaros desde luego la próxima conferencia, que será el próximo martes, titulada Los acuerdos que deben mantener tus empleados para enfrentar el futuro con certeza. Esto es fundamental y, como ya vimos, será cada vez más complejo y será un reto mayor conseguir que la gente esté enganchada, esté conectada, entienda hacia dónde vamos, entienda por qué y para qué, y realmente consiga motivarse, entenderlo y sacar lo mejor de sí mismo para enfrentar el mundo que ya tenemos, que es complejo, que es muy veloz y que precisamente porque esta complejidad y esta velocidad van a ser imperantes y van a dominar, el tener gente comprometida se va a convertir en la estrategia de ventaja competitiva más poderosa a la que podemos apostar. Muy bien. Yo creo que será difícil que la competencia nos alcance si lo conseguimos. Muy bien. Almu, nos preguntan por aquí, os invito a quien quiera hacer alguna pregunta online que nos la haga y quien quiera dirigirse a nosotros por email o, bueno, de todos modos, seguir participando en el resto de conferencias. Una pregunta muy concreta que nos hacen, Almudena, es ¿cómo me puede ayudar Engage and Grow a llegar a ese nivel de liderazgo previamente lujoso que describes? Tenemos esos dos niveles, tenemos claramente herramientas, tenemos procesos y tenemos sistemas tanto para ayudar a activarnos a nivel individual, y yo os mandaré por email lo que no os pude dar, que es esta herramienta de autoconocimiento
para el crecimiento personal, que es poderosísima y que se puede activar, parecerá complejo, pero se puede activar de forma muy rápida. Y luego también tenemos claramente sistemas probados y medibles. Yo creo que la parte de medida, de métrica, es muy, muy importante para activar a las personas. Es decir, sabemos, obviamente, no solo que existe la necesidad, sino que tenemos herramientas probadas, medibles y tangibles, y resultados también de muchísimos programas en todo el mundo, además, desde luego en España también, en Latinoamérica y en todos los continentes, que nos avalan y que da resultado. Es decir, son sistemas, no estamos reinventando el hilo negro, es simplemente poner ese conocimiento a favor de llaves concretas en momentos concretos y obviamente diseñados de forma individual para cada caso y para cada cliente, para rápidamente en unas cuantas semanas empezar a verdaderamente transformar el entorno más complejo, el más difícil, como el que mencionó Ana y como el que también mostramos en ese ejemplo real. El ser humano tiene esa necesidad de estar feliz en lo que hace. Cuando lo habilitamos para que se ilusione, para que reconozca y mire al que tiene delante y pueda sumar capacidades y se sienta que tiene confianza de su líder y herramientas para expresarse, por eso ni siquiera ponemos más que ejemplos de casos reales, porque en cada cliente, en cada caso nos encontramos con historias únicas e irrepetibles, porque las personas así somos, únicas e irrepetibles. Entonces cada caso nos sorprende cada vez más. Muy bien. Bueno, Almudena, en general, la verdad que muchísimas felicitaciones. Muchas gracias, Almudena. Has tratado aspectos muy complejos desde un conocimiento muy profundo y con mucha soltura, muy claro y didáctico, y dando las gracias. Espectacular aprendizaje y afirmación de mis pensamientos. Os deseo mucho éxito y me encantaría poder aplicarlo con mi equipo. Bueno, que sepáis que este es un ciclo de conferencias y que vamos a ir profundizando en cada una de las herramientas, en cada una de las llaves, en las distintas sesiones. Y no sé, Almudena, si quiere volver a repetir la fecha de la próxima conferencia y el título. Próxima conferencia a la misma hora el próximo martes, que es el 12 de mayo, me parece, si no me equivoco, a la misma hora, 8:30 hora de España, hora de Madrid, y con un compañero nuestro maravilloso, con un tema fundamental que es fijar un camino entre todos al que todos podamos subirnos con ilusión y realmente empezar ya a habilitar a la gente con una certeza en este mundo de incertidumbre que será absolutamente fundamental de aquí en adelante. O sea que os invito por favor a que estéis aquí con nosotros el próximo martes, a aprender, a crecer juntos y a mirar a esta crisis con optimismo, con oportunidad y con ilusión de que nos sirva de trampolín para cosas mejores, porque es que si no, el mundo nos va a pasar por delante y no nos vamos a poder ya subir. O sea que muchísimas gracias a todos y de verdad, ¿cómo siento haberme tardado tanto? Bueno. Es un tema que nos apasiona y luego es difícil gestionar el tiempo. Muchas gracias a todos y un abrazo. Nos vemos el martes. Hasta el martes. Gracias, Almu. Gracias. Gracias. Gracias.